Una noche cualquiera, Clara se preparaba para iniciar otro turno agotador en el restaurante donde trabajaba desde hacía años. A pesar del cansancio acumulado por los 7 meses de embarazo, mantenía la compostura con una dignidad silenciosa que solo las madres solteras entienden. Ajustó el delantal frente al espejo del vestuario, respiró hondo y salió al salón iluminado por luces cálidas y conversaciones elegantes. Lo que no imaginaba era que esa noche, o mejor dicho, ese instante, marcaría un antes y un después en su vida. Mientras servía una mesa al fondo del salón, escuchó un murmullo conocido. Una voz que no había escuchado en años, pero que su corazón reconoció al instante. Giró la cabeza lentamente, como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que estaba a punto de ver. Allí estaba él, sentado con aire relajado, un traje costoso perfectamente entallado y una copa de champán en la mano. Sonreía a una mujer deslumbrante que lo acompañaba. Daniel. El aire pareció detenerse. Clara sintió un nudo en el estómago, no solo por la sorpresa, sino por el torrente de emociones que esa imagen desencadenó. No era solo un exnovio. No era un recuerdo cualquiera. Era el hombre que la había dejado sin explicaciones, el que se fue justo cuando ella más lo necesitaba. Y ahora, sin saber nada de su embarazo, aparecía de nuevo, como si nada hubiese pasado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, el corazón se aceleró, las manos sudaron y por un segundo, pensó en esconderse, en salir corriendo. Pero no. Se enderezó. Ajustó la bandeja con firmeza. Esa no sería la historia de una mujer que huye. No esta vez. Años atrás, Clara y Daniel habían sido inseparables. Se conocieron en la adolescencia, cuando los sueños aún no tenían precio y el amor parecía suficiente para enfrentar cualquier obstáculo. Compartían tardes en el parque, conversaciones eternas bajo las estrellas y promesas que, en ese momento, parecían inquebrantables. Daniel solía decir que quería cambiar su destino, que iba a triunfar y que un día regresaría para ofrecerle a Clara la vida que ella merecía. Pero ese día nunca llegó. Cuando Daniel fue aceptado en una prestigiosa universidad en el extranjero gracias a una beca, prometió que mantendrían el contacto, que escribiría, que regresaría en las vacaciones. Al principio lo hizo. Los mensajes llegaban con frecuencia, las llamadas eran dulces y cargadas de planes para el futuro. Sin embargo, con el paso del tiempo, las respuestas de Daniel comenzaron a espaciarse, hasta que un día, simplemente, dejó de responder. Clara esperó. Esperó semanas, luego meses. Pasó por la angustia de no saber si algo le había ocurrido, de preguntarse si había hecho algo mal. Pero al final, la verdad fue clara y cruel. Él se había ido. Y había elegido no mirar atrás. Cuando supo que estaba embarazada, la realidad la golpeó con toda su dureza. No tenía a quién llamar. No tenía una mano que tomar. Solo tenía a su bebé y la determinación de seguir adelante. La vida que habían soñado juntos se desvaneció como humo entre los dedos. Y Clara, sola y herida, tuvo que aprender a reconstruirse mientras trabajaba horas interminables para mantenerse a flote. Verlo ahora, tan seguro, tan impecable, acompañado de otra mujer, fue como abrir una herida que creía cerrada. Pero también le recordó algo: ella había sobrevivido. Y no gracias a él. El presente de Clara era duro, pero también era suyo. Cada día comenzaba temprano, con el peso del embarazo marcando cada paso y la rutina repitiéndose como un eco incansable. A sus 7 meses de gestación, ya había aprendido a ignorar el dolor en la espalda, las noches mal dormidas y las miradas curiosas de los clientes que la observaban con sorpresa mientras ella servía mesas en uno de los restaurantes más concurridos del centro. Sus turnos eran largos, casi siempre de pie, llevando bandejas pesadas, esquivando mesas abarrotadas y soportando la presión de mantener una sonrisa amable incluso cuando el cansancio la vencía. Pero nunca se quejaba. Había aprendido a callar, a apretar los dientes y a seguir. No por orgullo, sino por necesidad. Su bebé estaba en camino y cada propina contaba. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, decorado con lo mínimo, pero limpio y acogedor. En la nevera había ecografías pegadas con imanes viejos, y sobre la cómoda de su cuarto, una cajita de madera guardaba la ropa que con tanto cariño había empezado a reunir para su hija. No era una vida lujosa, pero era digna. Clara había renunciado a muchas cosas, pero nunca a su dignidad. A pesar de todo, había aprendido a sentirse orgullosa de su resistencia. No necesitaba lástima, ni favores. Se había forjado sola, desde el abandono hasta ese momento. Y aunque la vida la había golpeado con fuerza, Clara seguía de pie, luchando por su futuro y el de su hija. Esa noche, mientras Clara limpiaba una mesa del fondo,
escuchó el murmullo característico de la puerta giratoria del restaurante. No le prestó demasiada atención, hasta que notó un pequeño revuelo en la entrada. El maitre se apresuraba, un camarero tropezó con una bandeja y algunas cabezas se giraron discretamente. La costumbre la llevó a mirar hacia allí, y entonces lo vio. Daniel había entrado. Irrumpió en su mundo con la misma seguridad con la que solía prometerle el cielo. Traje impecable, reloj reluciente, postura de hombre que ya ha conquistado todo. A su lado, una mujer hermosa, de sonrisa radiante, cabello perfectamente peinado y vestido elegante, colgaba de su brazo como si fueran parte de una revista de estilo de vida. Caminaban como si el lugar les perteneciera. Clara se quedó inmóvil por un segundo. No podía creer lo que veía. El hombre que había desaparecido sin decir adiós, el mismo que ignoró sus lágrimas y su embarazo, estaba allí, entrando al restaurante donde ella trabajaba, como si el destino hubiera decidido jugarle una broma cruel. El maitre los condujo a una de las mejores mesas, cerca del ventanal. Clara sintió una punzada en el estómago, no solo por la presencia de Daniel, sino por la posibilidad de tener que servirlo. ¿Cómo reaccionaría él al verla? ¿La reconocería? ¿Y si lo hacía, fingiría no conocerla? La respuesta llegó rápido. Raquel, su compañera, se acercó con una lista en la mano. La mesa 12 pidió champán, dijo sin mirar mucho. ¿Puedes llevarlo tú? Clara tragó saliva. Allí estaba, con el corazón latiendo con fuerza, una bandeja en la mano y una tormenta en el pecho. Esa mesa era la de él. Con pasos firmes pero el corazón tembloroso, Clara se dirigió a la mesa 12. El sonido de las copas, el murmullo del restaurante y hasta su propia respiración parecían desvanecerse. Solo existía esa imagen frente a ella. Daniel, sonriendo despreocupado, conversando con aquella mujer como si el mundo estuviera perfectamente en orden. Como si nada de lo que había ocurrido entre ellos hubiese dejado cicatriz. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero bastó. Los ojos de Daniel se encontraron con los de Clara, y por un instante, su sonrisa se desvaneció. La reconoció. No había duda. Su expresión se endureció levemente, como si algo dentro de él se hubiese congelado. Pero en lugar de decir algo, desvió la mirada, alzó la copa con indiferencia y fingió no conocerla. Ese gesto fue un golpe más fuerte que cualquier palabra. Clara mantuvo la compostura. Con una sonrisa profesional, colocó la botella de champán en la mesa, abrió el corcho con precisión y sirvió las copas sin pronunciar una palabra. La mujer a su lado, evidentemente ajena al torbellino emocional en curso, le agradeció con amabilidad. Gracias, cariño. Debes estar agotada con ese embarazo tan avanzado, comentó con tono amable pero imprudente. Clara solo asintió, evitando mirar a Daniel. Cada segundo junto a esa mesa era un suplicio. Sentía el peso de su hija en el vientre, el sudor en las palmas y el corazón latiendo en un ritmo frenético. Y él seguía allí, en silencio, sin oponerse a la idea de que ella no pasaba de una simple camarera más. Se retiró de la mesa con la cabeza erguida, pero por dentro, algo se rompía en pedazos. A medida que la noche avanzaba, Clara intentaba concentrarse en sus tareas, pero no podía evitar que sus ojos volvieran, una y otra vez, hacia la mesa 12. Cada risa de Daniel era como una cuchillada sorda en el pecho. No solo por el abandono, sino por la frialdad con la que fingía no conocerla. Como si no hubieran compartido años, como si no hubieran soñado juntos, como si su hija no estuviera creciendo en el vientre de ella. Desde lejos, lo observaba en silencio. El modo en que hablaba con su acompañante, la confianza en su lenguaje corporal, la forma en que evitaba cruzar nuevamente su mirada. Daniel estaba incómodo, sí, pero no lo suficiente como para irse. Su indiferencia era cruel. Una provocación muda. En un momento, mientras Clara limpiaba una mesa cercana, escuchó a Mía, la mujer que lo acompañaba, hacer una pregunta que le heló la sangre. ¿La conoces?, dijo en voz baja, refiriéndose a Clara. Me pareció que la mirabas con, no sé, algo raro. Daniel soltó una risa breve, claramente forzada. Debe ser cosa tuya. Solo es una mesera. Clara fingió no haber oído, pero su corazón dio un vuelco. Aquello no era solo indiferencia. Era negación. Una negación brutal de su historia, de su humanidad, de su embarazo. Como si todo lo vivido fuera un error que él prefería enterrar bajo una copa de champán y la compañía de otra mujer. La tensión no dejaba de crecer dentro de ella. Raquel, su compañera, notó el rostro pálido de Clara cuando regresó a la cocina. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Clara asintió,
pero su voz apenas salió. Estoy bien, solo necesito respirar un momento. Sabía que no podría sostener esa máscara mucho tiempo. Algo dentro de ella estaba a punto de explotar. Mientras se refugiaba brevemente en la cocina del restaurante, Clara apoyó las manos en la encimera y cerró los ojos. El eco de las risas de Daniel seguía resonando en su mente como una burla cruel. El aire olía a grasa, a café viejo, a rutina, pero también a recuerdos. No podía evitar que las imágenes del pasado volvieran con fuerza, como si su memoria se hubiese activado por el simple hecho de verlo de nuevo. Recordó la última noche que lo vio, años atrás. Él estaba lleno de planes, hablando de oportunidades en otra ciudad, prometiendo que la llamaría, que regresaría. Le besó la frente y le dijo, confía en mí. Solo necesito tiempo. Y luego, el silencio. Días, semanas, meses sin noticias. Clara lo llamó, lo escribió, esperó. Al principio con esperanza, luego con ansiedad, y finalmente con dolor. Hasta que entendió. Daniel había elegido desaparecer. También volvió a sentir aquella soledad aguda del día en que sostuvo por primera vez el test positivo de embarazo entre sus dedos. Estaba sola en su apartamento, sentada en el suelo del baño, con el corazón acelerado y la mente en blanco. No había nadie a quien contarle. Nadie que preguntara cómo se sentía. A partir de ese momento, supo que tendría que ser madre y padre, fortaleza y refugio, todo al mismo tiempo. Esos recuerdos no eran solo heridas, eran cicatrices vivas que habían moldeado en quien se había convertido. Una mujer fuerte, independiente, pero también cansada. Cada turno largo, cada madrugada en vela, cada decisión difícil había sido una batalla ganada. Y ahora, tener a Daniel a pocos metros, actuando como si ella nunca hubiera existido, removía todo eso. No por lo que sentía por él, sino por lo que él había significado. Por lo que había destruido. Respiró hondo, se lavó el rostro con agua fría y se miró en el espejo del pequeño lavabo. Su reflejo mostraba a una mujer distinta a la de aquellos años. Más madura, más firme. No era la misma Clara que la había dejado atrás. Y esta vez, no pensaba callar. El final del turno llegó como un suspiro tenso. El restaurante comenzaba a vaciarse, las luces se atenuaban poco a poco y el bullicio se transformaba en murmullos distantes. Clara, con el cuerpo extenuado y la mente aún en ebullición, se refugiaba momentáneamente en el vestuario, dejando que sus pies descansaran y su alma respirara. Pero sabía que no podía escapar de esa noche sin enfrentarlo. Algo dentro de ella, una mezcla de dignidad y necesidad, le exigía decir la verdad. No lo haría por venganza, ni siquiera por justicia. Lo haría por ella misma. Por su hija. Al salir del vestuario, lo vio junto a la salida del restaurante, solo, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo como si buscara respuestas en las baldosas. Ya no estaba acompañado. La mujer había tomado un taxi minutos antes. Daniel parecía otro, sin la máscara de seguridad, sin el aire arrogante. Era, por primera vez, vulnerable. Cuando Clara se acercó, él levantó la mirada. El silencio entre ellos fue breve, pero denso como una tormenta a punto de estallar. Clara, murmuró él, con voz temblorosa. No sabía que trabajabas aquí. Y yo no sabía que aún respirabas, respondió ella, firme, sin perder el control. Él intentó sonreír, inútilmente. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Ella lo pensó por un segundo. Luego asintió con la cabeza y lo condujo hacia la salida de servicio, donde estarían lejos de los oídos curiosos. Allí, bajo una farola tenue y el sonido lejano del tráfico nocturno, Clara se cruzó de brazos, erguida, con la frente en alto. «Habla, Daniel». Él la miró, vacilante, como si no supiera por dónde empezar. «Estás embarazada», dijo finalmente, como si no fuera evidente. «Muy observador», replicó ella con sarcasmo. Daniel tragó saliva. «¿Es mío?» Clara lo fulminó con la mirada. «¿De verdad me preguntas eso?» El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez, con un peso mucho más profundo. Clara respiró hondo, conteniendo la rabia, el dolor y el cansancio. «Sí, Daniel. Es tu hija. Y no te preocupes, no estoy aquí para pedirte nada. No necesito tu dinero, ni tus disculpas. Solo necesitaba que supieras. Que miraras lo que dejaste atrás». Él intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Por primera vez, comprendía la magnitud de sus decisiones. Y Clara, con el corazón latiendo como un tambor, dio media vuelta y regresó al restaurante, sin esperar nada más. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora,
La historia ya no le pesaba solo a ella. Daniel se quedó inmóvil en medio de la calle lateral, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Las palabras de Clara resonaban en su mente una y otra vez. Es tu hija. No necesito nada de ti. Necesitaba que supieras. Era como si le hubieran arrancado una venda de los ojos de golpe. Su pecho ardía con una mezcla de culpa, sorpresa y miedo. No había negado que algo dentro de él intuía la posibilidad, pero oírlo de su boca lo había paralizado. No supo cuánto tiempo pasó allí, bajo la farola, mientras los coches seguían su curso y el murmullo de la ciudad se mezclaba con el zumbido dentro de su cabeza. Finalmente, caminó hacia su auto con pasos torpes, abrió la puerta y se sentó en el asiento sin arrancar el motor. Solo entonces, el impacto lo golpeó de lleno. Iba a ser padre. Era padre. Y lo había sido todo ese tiempo, sin saberlo, sin merecerlo. Durante el trayecto a casa, sus pensamientos se enredaban. No era solo la noticia de la paternidad lo que lo sacudía, sino también la forma en que Clara lo había enfrentado. Con firmeza, sin lágrimas, sin súplicas. Ya no era la joven que solía esperar sus mensajes ni la chica de las promesas inocentes. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir sin él. Y eso, en lugar de aligerar su culpa, la hacía más insoportable. Cuando llegó a su apartamento, Mia lo esperaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y el rostro tenso. Lo observó entrar, notar su expresión desencajada, y no dijo nada durante unos segundos. ¿Fuiste a hablar con ella?, preguntó al fin, con tono neutro. Daniel asintió, sin levantar la vista. «¿Y? Es Mia», respondió en voz baja, casi como una confesión. Mia dejó la copa sobre la mesa con suavidad, pero con firmeza. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Daniel no supo responder de inmediato. Porque lo cierto era que no tenía un plan, ni sabía cómo enmendar años de ausencia. Solo tenía claro una cosa: ya no podía seguir huyendo. Por primera vez en mucho tiempo, entendía que sus decisiones no afectaban solo su vida, sino la de una pequeña persona que ni siquiera había nacido. Y que, aunque fuera tarde, era momento de asumir todo lo que había evitado durante años. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. Clara continuaba con su rutina habitual, intentando concentrarse en el trabajo, en las compras del bebé, en sus últimas consultas médicas antes del parto. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no cargaba sola el peso del secreto. Ahora, él lo sabía. Y eso, aunque no lo liberaba de su pasado, le daba a ella una sensación inesperada de alivio. La verdad había sido dicha. Una tarde, mientras acomodaba las mesas para el turno de la cena, vio a Daniel entrar nuevamente al restaurante. No llevaba traje, ni sonrisa arrogante. Solo una expresión seria y una determinación distinta en la mirada. Clara lo vio acercarse con cautela. Sus compañeros notaron la tensión, pero no intervinieron. ¿Podemos hablar?, preguntó él, respetuoso. Ella dudó un segundo, pero finalmente asintió con la cabeza y lo condujo, una vez más, a la salida de servicio. Allí, en ese rincón que ya parecía un escenario de confesiones pendientes, Daniel se detuvo frente a ella. «No vengo a justificarme, Clara. No hay excusa que borre lo que hice. Lo sé». Ella lo miró en silencio, esperando algo más que palabras. «Solo quiero que sepas que no voy a desaparecer otra vez. No espero que confíes en mí de inmediato. Pero voy a estar aquí, día a día, demostrando que no soy el mismo». Clara lo observó con frialdad. Las palabras, aunque correctas, no bastaban. «No esta vez». «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó. «Acciones», respondió él sin dudar. «Ya hablé con un abogado. Quiero reconocer legalmente a nuestra hija. También quiero ayudarte con los gastos. Pero más que nada, quiero estar. Ir a las consultas, saber cómo está ella, cómo estás tú. Y si algún día tú me permites más, entonces lo aceptaré con gratitud. Pero mientras tanto, caminaré paso a paso. Sin presionar». Clara sintió un nudo en la garganta. Quería creerle, pero también tenía miedo. El miedo de volver a confiar y ser abandonada otra vez. «No digas que estarás si no estás dispuesto a quedarte», dijo con voz serena. «No lo hagas por culpa ni por obligación. Hazlo porque realmente quieres ser parte. Y si es así, demuéstralo. Porque esta vez, Daniel, las palabras no son suficientes». Él asintió. «Lo sé. Por eso, esta vez, no pienso irme». Clara regresó al restaurante sin mirar atrás. No había perdón inmediato, ni promesas románticas, ni un final perfecto. Pero si había algo que no había existido antes, posibilidad. Y a veces, eso era el primer paso hacia todo lo demás.
Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez también tuviste que seguir adelante cuando todo parecía perdido, entonces este canal es para ti. Aquí contamos historias reales, de mujeres valientes, de decisiones difíciles y de segundas oportunidades que transforman vidas. Dale me gusta si sentiste algo al ver esta historia y suscríbete para no perder las próximas. Cada semana, una nueva historia que podría ser la tuya, o la de alguien que aún está buscando un final diferente. Y recuerda, a veces, una sola verdad dicha a tiempo puede cambiarlo todo.